Hoy vamos a comenzar a hablar de algo que pensamos que es muy relevante a lo que estamos viviendo. Mucha gente se hace la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando? ¿Está consciente de lo que estamos viviendo? Si está consciente, ¿puede hacer algo al respecto? Si puede hacer algo, ¿por qué no lo hace? ¿Tiene algún propósito en todo esto? Vamos a pasar los siguientes 8 domingos hablando de diferentes temas que tienen que ver con lo que Dios hace con nosotros en medio de las adversidades. Como cada domingo, en los comentarios van a encontrar un link donde pueden ver el material que pueden usar los niños para ver el mismo tema que estamos viendo nosotros. Estos han sido días que ninguno de nosotros anticipaba. De hecho, me recordaba una canción de John Lennon donde él decía: nadie me dijo que iba a haber días como estos. Días muy extraños verdaderamente, muy peculiares. Y no sé cuál es tu experiencia, pero a mí me está costando mucho trabajo el saber cómo vivir mi vida dentro de todo esto. Todos los planes que yo había hecho, lo que pensé yo que estaría pasando en mayo, no está pasando. Lo que pensé que iba yo a hacer en marzo, en abril, que ya pasaron, no se dio. No sé si mis planes para junio o julio se van a cumplir. Me está costando mucho trabajo tomar decisiones, porque la realidad es que no sé si la próxima semana la cosa va a estar más restringida, si va a haber más apertura, si voy a poder tener acceso a los recursos o a las cosas a las que tengo acceso ahorita o que tenía yo antes y ahora no tengo. No puedo tomar decisiones. Y hay también una preocupación acerca de mi seguridad. Mi seguridad en tanto a mi salud, la de mis hijos, 2 de ellos que no viven con nosotros, y de no saber qué es lo que va a pasar. Y nos hacemos preguntas acerca de lo que va a pasar a futuro. Al principio de esto yo pensaba, seguramente alguien que yo conozco se va a enfermar de este virus. Y no va a ser raro que alguien que yo conozco muera a consecuencia de esto. Algunos de nosotros ya estamos preocupados sobre cuál va a ser la situación financiera cuando termine todo esto. Depende a quién escuches, la cosa va a estar muy fea o no va a estar tan mal, pero todos reconocen que va a haber un efecto en la economía de todas las personas. ¿Y qué hay de los sueños? Aquellos sueños que tú tenías de lo que ibas a llegar a hacer y los pasos que estabas tomando al respecto y que han tenido que detenerse durante este tiempo y que no sabes cuándo lo vas a poder retomar y no sabemos realmente si ese va a seguir continuando siendo el plan de tu vida o si vas a tener que rediseñar totalmente lo que va a ser tu vida. Porque gran parte del problema es que no sabemos a quién escuchar. Tenemos a nuestros líderes políticos, religiosos, morales en algún sentido, pero el problema es que ellos mismos tienen diferencias en opinión. Tenemos a los expertos, pero hoy en día parecería que todos califican como expertos. Y frecuentemente escucho gente que me dice, es que yo conozco a alguien que le dijeron, o es que alguien que vive en tal lugar, o es que alguien, y ni siquiera dan el nombre, pero ya eso los hace expertos y le da peso, le da certidumbre a lo que opinan. Lo platicamos mucho con los amigos, con los familiares. Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú crees que va a pasar esto? Y no hablemos de los medios. Aparte de lo que es la televisión, los periódicos, tenemos las redes sociales y la cantidad de información que nos llega es abrumadora de por sí. Y luego, contradictoria, o unos te dicen una cosa y otros te dicen otra. Y a veces me llegan mensajes de la misma persona donde primero me dicen que esto está de lo peor y que hay que tener mucho cuidado y todas las teorías de conspiración. Y en su siguiente mensaje me dicen que no hay ningún problema porque si me tomo tal té, voy a estar bien. Y la realidad es que no sabemos a quién escuchar, no sabemos en quién confiar. Ahora, obviamente, si estás escuchando este mensaje, si estás participando con nosotros de esta celebración dominical del puente, tú sabes que la respuesta es Dios. Por supuesto que decimos, podemos confiar en Dios, podemos seguir a Dios, Dios va a cuidar de nosotros.
Pero quisiera que lo analizáramos un poco más. ¿Cuál es la base de esa fe? ¿Por qué podemos decir nosotros que podemos confiar en Dios? Es triste que muchas personas no tienen un buen conocimiento de Dios. Lo que saben acerca de Él es muy básico, es muy limitado y en muchas ocasiones es más fantasía que realidad. Lo más bello es que Dios ha querido revelarse a nosotros. Él no quiere que nosotros lo desconozcamos. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, los seres humanos. Él es persona y quiere relacionarse como persona con nosotros. Y es por eso que a través de la Escritura, a través de su Hijo Jesús, a través de la creación, Él nos revela quién es Él, para que conforme lo vamos conociendo nos podemos relacionar mejor que Él. Y cuando conocemos el carácter de Dios y cuando conocemos sus rasgos de personalidad, lo que los teólogos llaman los atributos de Dios, nos damos cuenta de que Dios es una persona en la que podemos confiar totalmente. Hay muchas razones para esto, pero tan solo el hecho de que Dios es amor, nos ama y nos ama con amor entrañable. Y todos sus deseos para con nosotros son de bien. Él no nos quiere hacer daño, Él no nos quiere echar a perder la vida. Él quiere que lleguemos a hacer todo lo que fuimos creados para hacer. Además, Dios es todopoderoso. No hay nada que Él quiera hacer que Él no pueda hacer. Él tiene el poder y la autoridad de hacer lo que Él quiera. No hay problema demasiado grande, no hay autoridad sobre Él. Él puede hacer todo lo que Él decida hacer. Y hay muchas otras cosas que podemos ver. Podemos ver el hecho de que Él siempre está con nosotros, su omnipresencia. El hecho de que Él es bueno, es bondadoso, es misericordioso, es generoso. Nos quiere dar mucho más allá de lo que merecemos. Hay tantas y tantas cosas que podemos entender acerca de Dios y al entenderlas, desarrollar nuestra relación con Él. Y es una relación de fe, de confianza, de gozarnos en que Él sea nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y el día de hoy me gustaría que platicáramos acerca de un aspecto acerca de Dios que siento que muchas veces es malentendido, y es el hecho de que Dios es soberano. Cuando nosotros hablamos acerca de la soberanía de Dios, tenemos que explicar un poco más de qué estamos hablando. Es un tema muy extenso, obviamente no lo vamos a poder cubrir totalmente acá, pero mi intención es que al entender que Dios es soberano, eso te dé a ti esperanza cierta, fortaleza y el ánimo de pasar por esta dificultad que estamos pasando, por esta adversidad. Que Dios es soberano significa que Él es el Señor. Y de hecho este es uno de los nombres con los cuales Dios se presenta a sí mismo. Cuando Moisés le pregunta, oye, tú me estás mandando con los ancianos de Israel, y ellos me van a decir, ¿quién te mandó? ¿Cuál es su nombre? Primero Dios le da el nombre que nosotros conocemos como Jehová, yo soy. Pero después le dice, esto les dirás, el Señor me ha enviado. Y le dice a Moisés, este es mi nombre con el cual yo seré conocido en todas las generaciones. Y es un nombre muy significativo porque nos habla de que Dios es la autoridad máxima que existe. Él no se somete a ninguna autoridad, no hay nadie por sobre Él, no hay ningún código de leyes naturales o de otra manera a las cuales Él tenga que someterse. Él es la autoridad suprema, mayor. Él es el Señor. Esto nos habla también de que Él está en control de todo. Nada sucede sin que Dios tenga que ver con eso. Hay una idea de que Dios lo único que hace es crear al universo con sus diferentes sistemas mecanizados en cierto sentido y deja que el mundo siga. De vez en cuando echa un vistazo a ver qué está pasando, pero en realidad no está involucrado. Pero la Escritura nos habla, nos dice que Jesús sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Que Él es el que mantiene que todo siga funcionando como debe ser. Que si Él se alejara por un momento de la creación se vendría toda para abajo. Y todo lo que sucede es porque Dios tiene el control de lo que sucede. Él lo determinó desde el principio y lo va a ver hasta su final. Y esto también nos habla, el hecho de que Dios es soberano, es que toda la voluntad de Dios se cumplirá. Lo que Él planeó hacer se va a dar. Nadie puede impedir que sus planes se cumplan. Nadie le puede echar a perder
los designios que tiene para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Y esto es algo que la Escritura misma nos lo dice. Ahora sí quisiera tocar un par de temas que por lo general surgen cuando hablamos de esto. Lo que les acabo de decir podría hacer ver como que Dios está manejando todo como títeres o como robots, donde nosotros no tenemos voluntad y todo lo que hacemos lo hacemos porque Él quiere y entonces está justificado que hagamos o que no hagamos. Pero en la Escritura vemos que Dios nos hace responsables de toda acción que nosotros cometemos, de aquello que no hacemos debiéndolo haberlo hecho, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Él nos juzga y es un juez justo. Y eso nos hace ver que aunque Dios es soberano y todo se hace conforme a lo que Él quiere hacer, de alguna manera nosotros continuamos teniendo libre albedrío, hacemos nuestra voluntad. Y es básicamente una cuestión de perspectiva. Desde nuestra perspectiva, nosotros debemos entender que Dios nos da la capacidad de actuar y nos da la guía de cómo actuar y somos responsables de actuar conforme a lo que Dios nos indica. Pero también podemos descansar totalmente en saber que Dios está en control de todo. Nada lo va a agarrar por sorpresa. No es como que Dios está diciendo, Carlos, es que yo quiero que este domingo hables acerca de, no sé, de que debemos amarnos unos a los otros. Y llego yo acá y empiezo a hablar sobre la soberanía de Dios y Dios dice, ¡ay, esa no me la esperaba! ¿Cómo es que te pones a hablar de eso? Ahora voy a tener que cambiar todas las otras cosas que iba a hacer. De ninguna manera. Aunque yo estoy actuando de acuerdo a mi entendimiento, lo que yo considero que debo hacer, y tomo la decisión de hacerlo, Dios está por encima de todo eso y está haciendo que se cumplan todos sus propósitos. Y otra pregunta que debemos hacernos es, ¿entonces Dios desea el mal? Porque suceden cosas malas. Suceden desastres naturales, suceden tragedias personales, sucede un virus que nos está afectando a todos. ¿Ese es el deseo de Dios? ¿Dios realmente está en control de eso? Y debemos entender que así es. Que no nos guste es otra cosa. Pero ese es el problema. En el momento que tu concepto de Dios sea tal que hay algo que Dios no puede hacer, que hay algo que echa a perder los planes de Dios, que hay alguna autoridad superior a la que Dios debe responder, tu Dios no es un Dios. No sé qué será, pero no es un Dios. Si Dios no está en control de todo, entonces no está en control de nada. Y no es Dios. Y esto no es algo que yo me inventé, es algo que la Escritura nos muestra. Quiero compartir algunos pasajes contigo, pero en toda la Biblia nosotros vemos a través de declaraciones como las que vamos a escuchar, a través de las historias de las personas que confían en Dios, que quieren vivir su vida conforme a los designios de Dios, vemos que Dios está en control, que Dios es soberano, Dios es el Señor y todos sus propósitos se cumplen. Y es bueno. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Dios es soberano. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Aún esas cosas que para nosotros suceden al azar, es Dios el que las causa. Cuando yo estoy jugando Monopolio con mi familia y me salen los dados para caer justo donde yo quería caer, Dios es el que decidió eso. No hay cosa que no esté bajo su control. Job 42:2 le dice Job a Dios cuando está empezando a entender por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. No el por qué, sino que aunque lo que le está sucediendo no le gusta, Dios es el que está en control de todo esto. Y Job le dice a Dios, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Nadie puede echar a perder los planes de Dios. Todo lo que Él ha decidido hacer se va a cumplir.
Lamentaciones 3, 37, 38. Dice así el profeta Jeremías: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Cuando alguien cree hacer una profecía, no es que tenga un poder personal, es porque Dios es el que actúa de esa manera. Y dice también Jeremías: ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Y aquí es algo tremendo, nos está diciendo que aquello que nosotros consideramos como malo, viene también de Dios, así como reconocemos que lo bueno viene de Él. Cuando Jesús estaba hablando acerca de tener confianza en Dios, Él dice: ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y dice además: y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Y eso nos habla de que Dios está involucrado en todo evento de nuestras vidas. Cuando un pajarillo, un insecto muere, Dios estaba involucrado en ese evento. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Por quién? Por Dios. Él sabe todo lo que existe, cómo está, y sabe lo que va a pasar con todo ello de acuerdo a sus designios. En Hechos, la iglesia del primer siglo se reúne a orar en agradecimiento a Dios porque Pedro y Juan han sido liberados y no pudieron impedirles que siguieran hablando acerca de Jesucristo. Y en la oración que hace la iglesia, le dicen a Dios: porque en verdad en esta ciudad, en Jerusalén, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y lo que los cristianos en esa reunión de oración reconocían es que todo lo que había pasado, el juicio de Herodes, la cobardía de Poncio Pilato, el actuar de los gentiles, los no judíos, el actuar de los mismos judíos en contra de Jesús, había sido todo planeado, diseñado y ejecutado por la mano de Dios para que se cumpliera su propósito. Y hay una historia en la Escritura que ilustra esto de una manera muy poderosa, es la historia de José. Quizá alguna vez has escuchado acerca de José el soñador o José el del abrigo multicolor. Es ese José del que estamos hablando. José era uno de los 12 hijos de Jacob y su problema es que era el consentido y era el segundo menor. Hizo varias cosas que sus hermanos no lo querían. Estaban disgustados con él porque mientras ellos estaban trabajando, José se quedaba en la casa con su papá, lo disfrutaba. Quizá todavía no tenía edad, pero el hecho es que en cierta ocasión el papá le dice a José: ve a ver cómo están tus hermanos que están cuidando los rebaños. Y entonces José pregunta, va buscando dónde están, eran nómadas, y finalmente ve dónde están sus hermanos, se va acercando a ellos. Y cuando los 10 hermanos que estaban ahí lo ven venir, estaban 9 de ellos, dicen: ahí viene vamos a matarlo de una vez y así ya nos libramos de él. Pero uno de ellos les dice: no hay que matarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es nuestro hermano, es nuestra sangre. Miren, aquí hay un pozo, vamos a meterlo al pozo y ya luego vemos qué hacemos con él. Y están en eso, meten a José al pozo, le quitan su ropa especial que su papá le había regalado. Y cuando están en eso, va pasando una caravana de mercaderes. Y dicen: ¿para qué vamos a hacerle daño a este muchacho? Mejor vamos a venderlo y así ni lo matamos y además tenemos una ganancia. Y entonces lo venden como esclavo a esta caravana de mercaderes, que se lo llevan a Egipto. Y al papá le cuentan que encontraron la ropa especial que él tenía, la manchan de sangre de un animal. Y le dicen: mira, nos encontramos esto, probablemente a tu hijo lo mató un animal salvaje. Y el papá se entristece mucho por la pérdida de José. Mientras tanto, a José estos mercaderes se lo llevan a Egipto y ahí lo compra un capitán del ejército de Egipto. Y conforme le empieza a asignar ciertas responsabilidades, se da cuenta de que José es muy buen administrador, muy confiable, muy honesto. Y empieza a darle mayor y mayor y mayor responsabilidad hasta que él es el encargado de todo lo que este hombre tiene. Pero resulta que le gusta a la esposa
de su amo. Y ella empieza, como decimos aquí en México, a tirarle los canes, a hacerle propuestas indecorosas, y José se resiste. Hasta que en cierta ocasión ella, que lo está tratando de seducir, él quiere irse corriendo y ella lo agarra de su ropa, y entonces ella se queda con su vestimenta e inventa que José trató de propasarse con ella, pero que ella gritó y por eso se fue corriendo y olvidándose de sus ropas. Y cuando le cuenta esto al marido, pues el marido se enoja y hace que metan a José en la cárcel. Y él pasa mucho tiempo en la cárcel. En la cárcel él conoce, bueno, primeramente el carcelero empieza a reconocer estas cualidades que José tenía y le empieza a dar más y más responsabilidades, hasta que él llegue a estar encargado de todos los presos de la cárcel. Y dos de ellos le cuentan unos sueños que tuvieron. Y básicamente José les dice, mira, estos sueños que tuvieron hablan de lo que va a pasar con ustedes. A uno de ellos le dice, tú vas a ser restituido a tu cargo delante de Faraón. Y al otro le dice, lo siento, pero a ti no te va a ir tan bien. Y de hecho, al día siguiente, estos dos hombres son sacados de la cárcel. Uno es restituido como el copero de Faraón y el otro es ejecutado. Y José le había dicho al copero que cuando estuviera con el faraón se acordara de él, que le hablara bonito al faraón de él para ver si lo podían sacar de la cárcel. Pero pasan 2 años y al copero se le había olvidado José. Hasta que el faraón tiene un sueño muy extraño. Y entonces el copero se acuerda de José, le cuenta al faraón y el faraón manda a traer a José de la cárcel. Y José le da la interpretación del sueño, que básicamente va a haber 7 años muy buenos de cosechas en Egipto, pero después va a haber 7 años de sequía, de escasez. Y entonces su recomendación es que durante los 7 años buenos junten tanta comida como sea posible para después distribuirla en los 7 años de hambre. Y Faraón reconoce la cualidad de José y lo pone encargado de todo. Dice, solamente yo voy a tener más autoridad que tú. Y José empieza a trabajar y empieza a manejar las cosechas, lo que resulta de las cosechas durante los 7 años de abundancia, los empieza a almacenar. Y cuando empieza el tiempo de sequía, de hambruna, de escasez, la gente va a José y le dice, oye, no tienes grano para vendernos, y él empieza a venderle. Y obviamente el faraón se enriquece mucho a través de este sistema que José implementa. Curiosamente, ahí donde vivían el papá de José y sus hermanos, también están sufriendo. Y entonces el papá le dice a los hermanos, oye, allá en Egipto me cuentan que ahí sí tienen comida, vayan y compren para nosotros. Y los hermanos van, suceden varias cosas, pero regresan con comida. Pero se les acaba. Y deciden que van a regresar, pero le habían hecho una promesa a José, el administrador, que por cierto, ellos no reconocen a José, han pasado 20 años. No lo reconocen. Y no se dan cuenta de que es su hermano el que es ahora el administrador de todo. Y José les hace prometer que no van a regresar a verlo a menos que traigan al hermano más pequeño, a Benjamín. Y entonces cuando los hermanos se dan cuenta de que tienen que regresar a Egipto por más comida, le dicen al papá, es que si no nos llevamos a Benjamín, no nos va a recibir este hombre. Y José dice, pero es que si algo le pasa a Benjamín, ya perdí a José, perder también a Benjamín, eso me mataría. Pero lo convencen y se lo llevan. Por diferentes razones, José hace una trampa para que Benjamín quede preso y se dan ahí varias situaciones, pero eventualmente José se revela a sus hermanos. Dice, yo soy su hermano José. Y hay gran alegría, se reúnen. No solo manda mucho más de lo que habían venido a traer los hermanos, sino que además les dice, vénganse con mi papá y con todo lo que ustedes tienen allá, vénganse a vivir a Egipto. Yo aquí voy a cuidar de ustedes. Y así es como Jacob y todos sus hijos y todo lo que era de él, todos sus siervos, todos sus animales, se van a vivir a Egipto. Pero después de un tiempo, Jacob muere. Y entonces los hermanos tienen un gran temor, porque dicen, seguramente José todavía se acuerda de aquella que le hicimos, cuando queríamos matarlo y luego lo vendimos como esclavo y todo lo que le pasó. Vamos a decirle que antes de morir nuestro padre, él dijo que no nos hiciera nada, que nos perdonara. Y vamos a hacernos esclavos suyos, para que al menos no nos pase nada peor. Y cuando van y le dicen esto a José, José les dice, de acuerdo al relato en Génesis 50, versículos 18 al 21,
Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Aquí vemos algo muy interesante. Si nosotros evaluamos la vida de José, podríamos pensar que él pasó adversidades, dificultades tremendas. El ser no solo rechazado por sus hermanos, sino que hayan llegado al punto en que querían matarlo. Y cuando lo tiran a esa cisterna, pensar que quizá no iba a volver a ver a su padre. ¿Y su padre qué iba a pensar que le había pasado? O quizás su padre iba a saber lo que pasó, iba a venir a rescatarlo. Esa incertidumbre, ese no saber qué va a pasar, qué va a ser de mí. Después ver cómo lo venden como esclavo. Ese día en la mañana él se despierta en la casa de su padre como un hijo predilecto, con acceso a todo lo que tenía su padre. Y ahora es un esclavo. Y nuevamente no sabe qué va a pasar con él. Después lo venden en Egipto. Y es un esclavo y empieza desde lo más bajo. Pero le empieza a ir bien y después es acusado falsamente. Y no hay quien lo defienda y acaba en la cárcel. Y nuevamente desde lo peor él empieza a avanzar y tiene la esperanza de que este hombre que va a trabajar nuevamente con el faraón le ayude a salir de ahí. Y a este hombre se le olvida por 2 años. Y esos 2 años José sigue en la cárcel pensando: ¿qué pasó? Quizá a faraón no le cayó bien mi plan, quizá voy a pasar el resto de mis días acá. Jamás volveré a ver a mi padre, a mi familia. Jamás volveré a disfrutar de todo aquello que tenía. Y todos aquellos sueños que llegué a tener de quién iba a ser yo, no se van a realizar. Pero finalmente Dios obra, él sale. Y noten lo que le dice a sus hermanos. Todo esto que pasó, aunque la intención de ustedes era mala, el designio de Dios era para bien. Porque gracias a todo eso que pasó, miren cuántas vidas se han salvado. No solamente las de ustedes y sus familias y sus siervos, sino de toda esta gente de Egipto. Y por eso José no tenía ninguna animadversión hacia sus hermanos, no tenía ningún deseo de venganza o de hacerles mal, porque él sabía que todo este tiempo Dios estaba obrando, los designios de Dios se estaban cumpliendo. No estoy diciendo que le haya gustado lo que él sufrió, mucho menos que quisiera pasar por eso nuevamente, pero que él entendía que Dios seguía siendo Dios. Dios estaba en control. Y como esta historia tenemos muchas otras en la Escritura. Moisés, que se cría en el palacio de Faraón como un príncipe, tiene que salir huyendo y pasa 40 años en el desierto cuidando ovejas. Aquel que quizás se había imaginado un futuro maravilloso como parte de la corte de Faraón. Y pasados esos 40 años cuidando ovejas, ahora le dan el encargo de dirigir al pueblo de Israel, que una y otra y otra y otra vez se queja y lo rechaza como líder. A David, Dios le hace saber que él va a ser el rey de Israel. Pero mientras espera y espera y espera que se cumpla eso, David primero es sacado de su casa, de su familia, y después el rey busca matarlo, y él no tiene a dónde huir. Y tiene que ir a refugiarse con los enemigos de Israel, y ellos también lo quieren matar, y acaba escondiéndose en una cueva en el desierto, antes de que se cumpla lo que Dios tenía para él. Noemí y Ruth, que en algún momento llegaron a tener sus esposos, quizás sueños de prosperidad, cierto sentido de seguridad de que iban a estar bien, lo pierden todo y tienen que regresar. En el caso de Noemí, irse a vivir con un pueblo que no era el suyo, esperando a ver qué pasa, pero Dios cuida de ellas. Y Jesús, en un momento él está disfrutando una celebración muy importante con sus discípulos, la celebración de la Pascua. Y en el curso de unas cuantas horas, él va a ser traicionado, va a ser arrestado injustamente, va a ser negado por uno de sus más cercanos amigos, va a ser abandonado por casi todos los demás, se le van a hacer juicios
chuecos, acusado de cosas que no pueden comprobar, basados en mentiras, y es condenado injustamente a ser crucificado. Pero en todo esto, Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano. Nada de esto se escapa de lo que Él está haciendo. Y Él está involucrado en cada una de estas cosas. El problema es que de algún lado nosotros sacamos la idea de que Dios tiene la obligación de hacernos felices. Y felices a nuestra manera de entender. Que Él nos va a dar todas esas cosas que nosotros de alguna manera hemos llegado a determinar que es lo que necesitamos para tener vidas felices. Y puede ser nuestra carrera, puede ser un novio, una novia, puede ser un trabajo, puede ser un carro, una casa, un viaje, salud, libertad, seguridad. Y pensamos que Dios nos tiene que dar todas estas cosas porque de alguna manera está obligado a hacernos felices. Y sin embargo, lo que Jesús nos dice, en Juan 16:33 nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y lo que Jesús está diciendo es, en este mundo no vamos a encontrar la felicidad, no la felicidad plena. Vamos a tener probaditas, momentos de gozo, de disfrutar, claro. Pero la suma total de lo que vivimos en esta tierra es tribulación, es adversidad. Y lo que Jesús nos ofrece para este tiempo es su paz. La paz de saber que Él cuida de nosotros, que Él está con nosotros y que Él tiene un destino perfecto para nosotros. En el diseño de Dios, Él nos lleva a pasar por estos momentos de dificultad, de dolor. Y sí, si fuera mi trabajo, yo no quisiera que fuera así. Yo quisiera que todo fuera miel sobre hojuelas. Pero el hecho es que en esta vida hay sufrimiento. Y creo que hay un par de razones para esto. Una es que nosotros necesitamos entender el impacto tan tremendo que el pecado ha tenido en toda la creación, lo que llamamos la caída. El efecto que tiene en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestra perspectiva, en cómo tratamos a otros, en lo que pensamos de nosotros mismos, en lo que volvemos nuestros anhelos. Todo eso está contaminado por el pecado. Y si no fuera por estas adversidades, no lo veríamos. Pensaríamos que todo está bien y que no necesitamos nada más. Y ese es el segundo punto. Dios no quiere que nos conformemos con lo que vivimos acá. Porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros, algo que ni siquiera podemos imaginarnos. Nosotros no fuimos creados para vivir en estas condiciones. Nosotros fuimos creados para vivir una vida con Dios, de gozarlo a Él y de gozar todo lo que Él ha creado para nosotros, gozarnos unos a otros en una convivencia perfecta, sin estar manchada por toda la problemática que viene por el pecado. Y si nosotros pensamos que el objeto de nuestra vida es gozar nuestro tiempo acá, nos estamos conformando con muy poco. Y Dios quiere que nuestro anhelo, nuestro deseo, esté puesto en lo que Él tiene preparado para nosotros. Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Nuestro propósito, el significado de nuestra existencia, no está basado en esta tierra afectada por el pecado. Está en el futuro glorioso que Jesús tiene preparado para nosotros en presencia de su Padre y para toda la eternidad. Si nosotros nos enfocamos demasiado en lo que es esta vida, en lo mejor que podemos lograr acá, nos vamos a perder de lo que Él tiene preparado para nosotros. Y eso sería lo peor que nos puede pasar. Y Dios no quiere que nos pase eso. Dios quiere más bien que alcancemos todo nuestro potencial para el que fuimos creados, que lleguemos a gozar, a disfrutar
todo lo que Él creó para nosotros, precisamente para experimentar este gozo, primeramente con Él, pero también con toda la creación. Y no significa que no estemos involucrados en lo que sucede en esta vida, no significa que no tratemos de mejorar las cosas, sí, pero que nuestra esperanza no esté puesta en que algún día este mundo va a ser perfecto. Déjame decírtelo de una vez, nunca vas a pasar eso. Si no te gustan los spoilers, no te voy a decir que dejes de escuchar, porque necesitas escuchar esto. Pero Dios es el peor spoiler que hay, porque ya nos contó cómo va a terminar todo. Y nos lo dice en el libro de Apocalipsis. Ya hay unas partes muy interesantes, quizá en otra ocasión podamos platicar acerca de eso. Pero déjame leerte lo que dice hacia el final. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4 dice: Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Nos habla de la relación que vamos a tener con Dios, donde ya no va a haber barreras, ya no va a haber ciertos ritos o ciertas cosas que tengamos que hacer para sentirnos en comunión con Dios, porque su misma presencia lo va a llenar todo. Lo vamos a ver, vamos a hablar con Él, vamos a estar en comunión con Él. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Y continúa diciendo: Él, Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Estamos viviendo tiempos, podríamos decir, interesantes. Para mí son estresantes, de mucha incertidumbre, de no saber qué hacer, de no saber qué va a pasar con nosotros, con aquellos a quienes amamos, con aquellas cosas en las que hemos invertido nuestra vida. Pero ¿sabes qué? No se trata de eso. Nosotros podemos tener la seguridad de que Dios está obrando a través de todo esto. Quizá no entendamos ahora y quizá nunca lleguemos a entender el por qué. Pero sí podemos tener la seguridad de que el Dios soberano, que está en control de todo, que ha diseñado todo para llegar a ese momento en que vivamos ya una eternidad donde no nos preocupemos de que la cosa se va a echar a perder nuevamente, de que algo puede salir mal, sino con la seguridad de que todo va a estar bien. Que aunque vivamos en esta tierra, en esta realidad, nuestra esperanza, nuestros ojos estén puestos en ese destino eterno que Él tiene para nosotros. Quizá viste la película del Hotel Marigold. A mí me gustaba mucho una frase que decía continuamente el personaje principal. Él decía: al final todo va a estar bien. Si las cosas no están bien, entonces todavía no es el final. Y eso es una muy buena manera de pensar en lo que te estoy diciendo. Estamos viviendo en adversidad, pero no es el fin. No se trata de esto. Al final, todo va a estar bien. No porque lo diga yo, Dios te lo garantiza. El Dios soberano que tiene control sobre todo, que nadie puede echar a perder sus planes, que cumplirá todo lo que ha dicho, Él te lo garantiza. Esta semana, toma un tiempo en reflexionar sobre estas cosas y decide confiar en la obra de Dios en tu vida. Y llega al punto de darle gracias a Dios por estar contigo. Tú puedes tener la certeza de la presencia de Dios en tu vida, del cuidado de Dios para ti y de que la obra de Jesucristo se aplique a tu vida para que recibas el perdón de tus pecados y tengas la seguridad de esta vida eterna en su presencia, gozando y disfrutando de todo lo que Él tiene para ti. Es un acto de fe. Es el confiar en que Jesús ya lo ha hecho. Poner tu vida en sus manos. Decirle: te entrego todo lo que soy para que tú me hagas quien tú quieres que yo sea y para que tú me lleves a cumplir el propósito que tú tienes para mí en esta vida y en la vida por venir. Vamos a terminar acá. En un momento voy a hacer una oración. Pero si quisieras saber más acerca de esto, si se te despertaron dudas acerca de lo que hemos estado hablando, vamos a poner un link en los comentarios a donde tú te puedes conectar y llenar una pequeña forma
con cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengas. Nos dará mucho gusto poder ayudarte a conocer a Dios de esta manera y poder tener la seguridad, la certeza, la paz, la confianza y el gozo de tener una relación donde Dios es tu Padre y tú eres su Hijo. Déjame orar por ti. Padre Dios, te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje que viene de tu palabra, de lo que tú has revelado acerca de ti mismo y cómo tú trabajas en nuestras vidas. Y te pido que a través de tu Espíritu Santo y en base a la obra de Jesucristo, podamos vivir estos días en paz, con esperanza, sabiendo que tú eres el Señor, el Dios soberano, en control de todo y quien cuida de todo.